Thank you. Muchas gracias, Carlos. Pueden tomar asiento, por favor. Esta mañana seguimos con la palabra de Dios. Estamos en Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. La bendición de Dios sellada por el Espíritu Santo o por su Espíritu. Eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Espero que hayan disfrutado de este clima que estamos teniendo, que en veces puede estar en 89, pero está bien húmedo y estamos sud y sud de verdad, pero le damos gracias a Dios porque sabemos que el clima cambia, la gasolina sube, la gasolina baja, pero lo que sí sabemos es de que Dios es el mismo ayer, ahora y para siempre. Podemos ver todas las cosas que están pasando alrededor de nosotros y está cambiando muchas cosas. Se está viendo cosas que quizás no hemos visto, hay cosas sutiles que están pasando que la gente en veces no se da cuenta. El mundo no está bien, hermanos, el mundo no está bien. No crean por un momento que estamos bien, pero por eso Dios nos ha dado su palabra, porque su palabra permanezca para siempre. Y necesitamos ahora más que nunca prepararnos, porque estamos más cerca a la venida de Cristo o a la venida de nuestra propia muerte, ahora más que ningún otro tiempo. Entonces, eso es algo bien importante, que aunque las circunstancias afuera cambian, Dios es el mismo. Y podemos tener confianza en Dios. Y todo está en las promesas, ¿verdad?, que nos da Dios. Vivimos en las promesas. En este mundo sabemos que está lleno de disolución. Nos va a desilusionar la iglesia, los miembros, nos va a desilusionar el liderazgo, nos va a desilusionar nuestros cónyuges, nos van a desilusionar nuestros hijos, nos va a desilusionar el gobierno, el trabajo. Estamos llenos de desilusión y vamos a estar desilusionados siempre, para siempre. Pero lo que sí podemos saber, que aunque cada persona y cada cosa en este mundo puede desilusionarnos, Dios no falla. Él no te va a desilusionar. Dios no falla, Dios no miente, y sus promesas son verdaderas y se van a cumplir. Eso sí puedes tener paz en eso. Puedes tener paz en eso. Y esta mañana quiero ver las promesas de Dios del futuro. Aquí tenemos una futura promesa de Dios. Esta es parte de la tercera bendición de la frase más larga en el Nuevo Testamento, en la que hemos estado viendo, la frase más larga que hay en el Nuevo Testamento. Y ya vimos previamente las otras dos bendiciones de Dios. Esta es una bendición futura, la que vamos a ver. La primera bendición que vimos de Dios es que nos escogió para Él mismo antes de la fundación del mundo. Lo hizo en amor, nos predestinó como hijos adoptivos sobre Cristo Jesús para Él mismo. Y la motivación de Dios era simple: amor. Esa era la motivación de Dios. Amor, simple. No porque algo que nosotros podíamos dar o algo que halló Dios atracción hacia nosotros, sino dice la palabra de Dios, como vimos en Efesios, sino es de acuerdo de su bondad, intención, de su bondad, de su voluntad, es de acuerdo a su voluntad. Dios simple nos escogió para amarnos, nos llamó para Él mismo, hasta adoptarnos como hijos de Él, porque Dios es aquel que merece toda bendición, es digno de toda honra y toda gloria. Él nos escogió, esa es la primera bendición, nos escogió, nos adoptó para poder cumplir el propósito en la cual Él nos creó. Para eso nos adoptó, para eso nos predestinó, para eso nos escogió, para poder cumplir el propósito de su creación. Nos creó por un propósito cada uno de nosotros. Dios es el dador de todo, Él es el creador.
Y un día todos vamos a dar cuenta con la vida que nos dio. Si eres creyente o no eres creyente, Dios va a decir, yo te di esta vida, te di este tiempo, te di este talento, te di este tesoro, te di esta vida. Y Él va a querer algo para atrás. Espera algo. Somos mayordomos de nuestras vidas, de nuestros hijos, de los tesoros, del tiempo y del talento que tenemos. Y un día todos, creyentes o no, vamos a estar al frente de Dios, porque Dios te creó, te dio tiempo, te dio talento, te dio tesoro para su honra y para su gloria, y un día va a colectar. Va a colectarnos. Entonces, Él nos va a cumplir su propósito, escogió a su pueblo, escogió a esos elegidos para que podamos nosotros ser sin mancha y santos delante de Él. Amén. Entonces, si tú eres salvo, si tú fuiste salvo, si tú fuiste salvado, si tú has proclamado tu fe en Cristo y solo en Cristo Jesús, Dios te ha salvado para su gloria, para su propósito, y la gloria y el propósito eso es de que estés sin mancha y santo delante de Él para su honra y para su gloria. Entonces, no fuiste llamado o salvo para que vivas la vida como tú quieras. Fuiste salvo y separado a un lado para un propósito específico, para la gloria de Dios, para que seas sin mancha y santo delante de Él. Muchas veces tratamos la salvación como si fuera nada, como una gracia barata. Una gracia barata, hermanos. Tratamos como si no fuera nada la cruz, como si no fuera nada la venida de Cristo, como si no fuera nada la gracia de Dios. Una gracia barata. Pero aquí vemos que la salvación fue específicamente para la honra y para la gloria de Dios, para que estemos ahí santos y sin mancha delante de Él, hermanos. Dice aquí el versículo 6, para la alabanza de la gloria de Dios. Y lo sigue diciendo esto muchas veces, para la alabanza y la gloria de Dios, para la alabanza y la gloria de Dios. No podemos huir el propósito en que fuiste tú salvo. Esa es el primer bendición. El propósito nos salvó para que fuéramos santos de Él, para la alabanza de su gloria, y Él nos dio a nosotros, nos salvó para ese propósito. Esa es la primera bendición que Dios nos dio en esta carta. En esta carta, en estos versículos, en la frase más larga, vemos aquí a la Trinidad. Ya vimos a Dios. ¿Quién es Dios? El bendecido. Vimos, y la segunda bendición es que somos redimidos ¿en quién? En Cristo Jesús. O vemos a Cristo Jesús. Y aquí la tercera bendición va a ser el Espíritu Santo. Entonces aquí también es una doctrina que es bien importante para nosotros. Como creyentes nosotros creemos en la Trinidad. ¿Dónde está la Trinidad? Aquí enseña la Trinidad claramente en estas frases. Dios nos dio esa bendición. La segunda bendición que nos dio fue que se pudo cumplir esa elección y esa adopción. Se pudo cumplir la adopción y la elección. ¿Cómo pudo cumplirse la elección y la adopción? Versículo 7. Dice, en quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda ¿qué? Sabiduría y inteligencia. Entonces, somos nosotros en un momento éramos esclavos al pecado. Y nosotros estábamos en esclavitud. No podíamos ver liberados para nada solamente nosotros. Había
la esclavitud traía también consecuencias. La esclavitud trae consecuencias, el pecado trae consecuencias. Y Dios se hizo hombre en Cristo Jesús para que tú puedas ser redimido de tus pecados. Esa es la segunda bendición. Dios se hizo hombre y se hizo un hombre sin pecado, y Él cumplió todas las calificaciones necesarias para poder ser ese cordero sin mancha y sin pecado. Él fue el sustituto perfecto que se hizo como hombre, pudo venir y morir en el lugar tuyo y en el lugar mío. Él, siendo sin pecado mismo, pagó el precio, y porque pagó el precio, en su rica misericordia, Él no nomás fue a la cruz, sino fue voluntariamente para morir por nuestros pecados. El Redimor, aquel que nos redime, nos perdona nuestras faltas, nuestros pecados. No nomás fue el sacrificio por nuestros pecados, pero también tomó culpa. No nomás te perdona el pecado, sino toma tu culpa. O sea, eso es algo separado, hermanos. No nomás te libró de la paga del pecado. No nomás dijo, ¿sabes qué? Mira, tú hiciste este crimen, te voy a dejar ir libremente, sino Él tomó culpa del crimen también. No nomás te soltó. Nomás. Y esto lo predico desde que pude exponer la palabra. Ya tengo años aquí en esta iglesia predicándolo, pero siempre me ¿cómo se dice? Me dejan anonadado, me dejan esplendor. Es que hay una riqueza. Y cuando yo me pongo a pensar que no nomás me está perdonando por el pecado que hice, sino Dios está tomando la culpa. ¿Cometiste fornicación? ¿Cometiste adulterio? ¿Cometiste fraude? ¿Cometiste cualquier pecado? No nomás Dios te perdona si te arrepientes, pero también toma la culpa por ese pecado. Va a la muerte y toma la sentencia como si fuera él el fornicador, el adulterador, el mentiroso, el que comete homicidio. Cualquier pecado que tú puedas pensar, Cristo murió y representó lo que tú haces. Ahorita aún, cuando la regamos y caemos en pecados, ponte a pensar, ¿quién está tomando esa culpa? No lo pongas en la cruz otra vez. Él tomó también tu culpa, para que tú puedas ser justicia de Dios, santo, limpio, sin mancha delante del Padre. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo puedes tomar lo que tenemos adentro de nosotros, profundo, lo que dice Pablo, ¿verdad? El creyente dice un pecado profundo que todavía existe, ¿verdad? Tenemos ya no somos los mismos, ya somos crucificados en Cristo y resucitados en Él, pero vivimos en esta carne y todavía hay un pecado en la profunda, como un vaso limpio, pero abajito no le puedes meter la mano. Y todavía estamos en el proceso. Y cuando pecamos, hermanos, nos debe de traer una humildad y ver, tú me ves ahorita en esta ira que tengo, en este enojo que tengo, en este pecado que estoy haciendo, lo que sea que estamos haciendo. Gálatas 5.
y estás viendo eso, y por lo que hizo Cristo en la cruz, Dios todavía te está viendo en justicia de Cristo, te está viendo sin mancha y sin pecado. Ahora, hermanos, a veces actuamos como los paganos, a veces actuamos como gente peor que en el mundo, vil, como hablamos en las conversaciones, en los pensamientos, en los corazones que tenemos, actuamos horrible. Y aún así, por lo que hizo Cristo, Dios te ve sin mancha y sin pecado. Wow. Esa es la segunda bendición que nos dio Dios en Cristo Jesús. Qué hermosa bendición nos dio en Cristo Jesús. Somos hijos de Él. Todavía estamos esperando la tercer punto que tengo esta mañana, la bendición en Dios del Espíritu Santo, el sello. Todavía estamos esperando porque Dios ha hecho algo y también va a hacer algo todavía. Aún hay más, como se dice. No todo ha sido cumplido, pero tenemos una bendición futura. Aunque beneficiamos ahorita, todavía hay una bendición futura. Es un aspecto futuro en el que Pablo está hablando aquí en el versículo 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Era un misterio, algo que no era revelado y que aún hoy no es revelado a aquellos que están muriendo, que están padeciendo, que están siendo muertos espiritualmente. Todavía no tienen las vendas quitadas, están ciegos a ver el misterio. Pero dice aquí que dándonos a conocer el misterio, porque aquellos que están en Cristo, y Pablo después habla de eso, dice que mucha gente puede agarrar la inteligencia, puede entender la palabra intelectualmente, pero van a ser que no van a entender las cosas espirituales. No van a entender por qué el pastor o el liderazgo o los apóstoles o los discípulos, no van a entender por qué hacen las cosas que hacen cuando no estamos viendo las cosas que espiritualmente. Las vemos carnalmente y no estamos viendo el retrato grande, que no se trata de nosotros, sino se trata de ¿quién? De Él. Entonces dice aquí que nos dio a conocer el misterio ¿de qué? De su voluntad. Ay, Señor, no sé lo que Dios quiera para mí, es que no, todavía estoy tratando de... Pero dice aquí que si eres salvo, dice que Él te dio el ministerio de su voluntad. Ya lo repitió quién sabe cuántas veces ya, y dijo que ya sabes que es la voluntad de Dios. Según que su bien plácito, o placer, ¿verdad? Su bien placer, plácito, su buen plácito, en la cual había que propuesto en quién, en sí mismo. Luego sigue, nos redimió, y en la redención de Cristo Jesús, ¿qué pasó? Cayó el velo y el misterio ya fue revelado, el propósito de su voluntad ya lo vemos, y ahora sí podemos caer en el retrato más grande, que es la eternidad para su gloria, su propósito en el cual Él nos ha mandado. Dice el versículo 10, de reunir ¿qué? ¿Qué dice? Su propósito en sí mismo. ¿Y qué es el propósito? Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Está hablando aquí del tiempo y del espacio. Espacio. Allá que no está el tiempo, allá no hay reloj. Espacio y el tiempo que está hablando Dios aquí. Está refiriendo aquí también de la consumición de la ira del reino milenio, después del reino milenio, que nosotros creemos que va a haber 1000 años, ¿verdad? Milenio. Cuando se acabe todo, cuando se cumpla todo, aún hay más, ¿verdad?
Y venimos aquí a nuestro texto, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, ¿qué? Hermanos, otra vez, aquí lo estamos viendo, predestinados conforme al propósito de aquel hace todas las cosas según el ¿qué? Diseño de ¿qué? Amén. Pero eso no es aquí donde lo vemos. Vete a Génesis y comienza todo de Génesis hasta el fin, y esto se ve en todas partes. No sé por qué lo evitamos. Lo evitamos porque queremos tener control de algo y no tenemos control de nada. Dios está en control de todo. Tenemos control de ir al baño y de escoger qué vamos a ponernos y esas cosas básicas, pero no tienes el control de controlar a tus hijos, a tu cónyuge, a la economía, ¿no? O sea, verdaderamente, si nos ponemos a pensar de qué tenemos control, no hay mucho de lo que tenemos control. Ponte a pensar, ¿de qué tienes control? No. Es bien poco las cosas que tenemos control. Y cuando nos ponemos en la posición de Dios y en el trono de Dios, nos queremos hacer Dios, queremos controlar todo, hombre, vamos a estar miserables, porque no podemos, pero a Él le seguimos. ¿Veis aquí? Las cosas según Él diseñó de su voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir que ya está todo diseñado. Ya está todo diseñado. ¿Ok? Todo está diseñado. Punto. Y Él te está dejando saber su voluntad. No te tiene que decir qué va a pasar, pero eres parte de la familia, ya te adopté a la familia sobre familia. Quiero quitar el misterio y quiero que veas el plan. Quiero que veas el plan. A fin de que seamos para qué, o sea, el fin. ¿Qué es el fin de toda la vida? ¿Qué es el fin de todo el plan de Dios? ¿Qué es el fin del diseño de Dios? Bueno, a fin de que seamos para qué, alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, y abrir tu palabra. Señor, darnos entendimiento, Señor, darnos sabiduría y más que nada unos corazones humildes, Señor, para recibir tu palabra, Señor, para ser transformados por ella, Señor, para que nos pueda penetrar, Señor, y nos cambie, Señor. Que tu palabra nos cambie, porque ¿de qué sirve si hay información y no hay transformación? Esta mañana, Señor, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, la tercera bendición, aquel Espíritu que nos sea, Señor, en ti, que nos mueva, Señor. Y si hay alguien que no te conoce, que sobre este sermón, Señor, puedas tú estimular ese corazón, Señor. Porque lo pido en tu nombre y para tu gloria. Amén. Aquí vemos el tercer beneficio de nuestra bendición, ¿verdad? Que ha sido redimido en el sacrificio, en la sangre de Cristo Jesús, y nos ha dado una herencia eterna. La segunda bendición es lo que nos has hecho para llegar a la tercera bendición. Fíjense, somos, dice la palabra de Dios, adoptados, dice una herencia, hay una herencia. O sea, pues tenemos suficiente con la corona de la salvación, ¿no? Ya con la corona de que llegamos. Pues dice que, espérate, aún hay más. Hay herencia. Nada más hay herencia, dice que somos que coherederos con Cristo. No nada más hay herencia, pero hay posición, hay coherederos con Cristo. Más, yo nada más les voy a decir esto. En la forma, en la actitud, la que tú vives, en lo más personal, en lo más secreto, en la vida que tú vives en lo más secreto, va a definir cómo vas a vivir en la eternidad. En la forma en la que vives, en lo más secreto de tu vida, tus motivos, tu actitud y todo, va a definir tu eternidad. Esto también, hermanos, la adopción, ser coherederos, el plan
de ser adoptados, ser coherederos, el plan de las ricas misericordias, el plan de todas las recompensas, el plan de la herencia, hermanos. El plan de la herencia no fue algo que vino después, dijo, yo te predestiné a ti y luego le voy a agregar, no, antes de la fundación del mundo es algo también que Dios predestinó que fuéramos coherederos con Él. Esa es la consecuencia. Todo tiene consecuencia en la vida, positiva y negativa. Y aquí vemos una consecuencia positiva, porque nos predestinó como coherederos. La consecuencia es, vamos a reinar con Él, vamos a participar, vamos a tener herencia con Él, porque eres de mi casa, viene una herencia. Esto lo hizo antes de la fundación del mundo, y eso fluye con la sabiduría de Dios, con la omnipotencia de Dios, con la omnisciencia de Dios también. Todo lo sabe, está en todos lugares. Sabe el futuro, el pasado, y lo controla, hermano. No es un Dios que está ahí y ve el futuro y ok, ya sé lo que va a pasar, así le voy a hacer. No. No es un Dios débil así, hermanos. Es un Dios que controla el futuro, controla el pasado, controla el presente, y lo hace de acuerdo a su voluntad. Que hayamos eso aquí. Por eso dice que eres Dios, no el hombre. Dios, no el hombre, que trabaja todo a su consejo y a su voluntad. Dios trabaja todo a su consejo y a su voluntad. Y el versículo 12 acaba y nos dice claramente, ¿verdad?, para la alabanza y para su ¿qué? Gloria. La sabiduría de Dios, la doctrina de la elección, no mueve, no quita la responsabilidad del hombre de responder, arrepiéntete. ¿Ok? Otra vez, hermanos. La sabiduría de Dios, la doctrina de la elección, la doctrina de ser predestinados, que es tan fuerte en la Biblia, no quita la responsabilidad del hombre responder al mandamiento de Dios, que el Dios habla a todo hombre en todas partes a que se arrepienta. Entonces ya tienes esa responsabilidad. No la quita. Las dos jalan juntas. No la quita. Una ilustración que vi en un libro, no me acuerdo del autor, pero no puedo darme crédito. Enseña una ilustración del hombre caminando hacia a la eternidad, al cielo, y el anuncio dice: recibe a Cristo, arrepiéntete y recibe a Cristo. Aquí pasan los que se arrepienten y aceptan a Cristo. Pasa el cristiano, y cuando entra del otro lado fuiste predestinado. ¿Sí? Lo aceptaste de este lado, y luego cuando pasaste de aquel lado, dice, fuiste predestinado. El negocio de nosotros es no saber quién es o quién no es. Ese es el negocio de Dios. El negocio tuyo es, hoy es el mensaje de Dios, arrepiéntete hoy, porque no hay ninguna cosa que te va a salvar más que Cristo Jesús. Y tú eres responsable para aceptar el mensaje de Cristo Jesús. No puedes decir, pues a mí no me escogió. No. Esa es una cosa que no quita la responsabilidad que el hombre tiene. Dios trabaja todo y todas cosas para su propósito y para su gloria. El propósito de Dios es, por eso Dios es tan paciente con nosotros y sufrido. Ponte a pensar. Hasta el hombre mismo en la Biblia dice, pues te estás tardando. Y hoy en día también se oye eso en esta generación. No, pues ya se está tardando. En lugar de decir lo que dice, su paciencia, tómala como gracia. ¿Y qué estás haciendo con esa gracia? Mañana, a rato, mañana, a rato. Y dice, no. No hice esa gracia para que tú hagas y sigas en lo mismo. Esa gracia es para que tú te arrepientas.
Y habla de dos diferentes arrepentimientos, ¿verdad? Uno que lleva a la vida eterna y el otro que lleva a la muerte. El que lleva a la vida eterna es una vida cambiada. El que lleva a la muerte es llorar y sentirte mal por tu pecado, pero nunca cambiar. Pedro y Judas, los dos igualitos, traicionaron a Dios. Y los dos se arrepintieron. Dice la Biblia que hubo arrepentimiento en Judas, hermanos. Hubo un arrepentimiento en Judas. Lloró, le quemó el dinero y lo fue y lo dejó y lo tiró a ellos. Yo no lo quiero. Le dijeron, aquí está el dinero para atrás de la traición. ¿Y qué dijeron los? No, pues quédate con él. ¿Y qué hizo? Se los tiró a sus pies. Judas se arrepintió de haber hecho lo que hizo, pero no se arrepintió con un corazón que lleva la vida eterna. Se arrepintió por la consecuencia, se sintió mal, pero al fin no quiso, el orgullo no quiso confrontar su pecado, o mejor decidió colgarse. El suicidio no lo llevó al infierno, hermanos. Que fue el suicidio. No fue el suicidio el que lo llevó al infierno, fue que no quiso confrontar su pecado. Pedro igual, lo traicionó. Enfrente de él, Cristo lo vio, su cara lo vio, y él diciendo hasta la tercera vez, echó hasta maldiciones para verse como el mundo, como que no, yo estoy con ustedes, y se echó unas maldiciones, lo maldició a Cristo. Igual Pedro se arrepintió, pero no nomás se arrepintió, cayó a los pies de Cristo y cambió, se arrepintió verdaderamente, confrontó su pecado, lo confrontó. Y hay mucha gente que no lo ve así. Pues ya me arrepentí, mira, lloré y ya te dije perdón, pero todavía estás aquí. Por eso Dios es tan paciente con nosotros, porque Él trabaja todo para bien para aquellos que lo aman y aquellos que ha llamado de acuerdo a su propósito. Es tan paciente porque Él ya sabe qué tanto tiempo te va a dar. Él ya sabe qué tanto tiempo le va a dar al mundo. Él ya sabe, ya entiende todo. Él hasta Él puede usar las consecuencias del pecado de otra gente. Puede usar las consecuencias del pecado de otra gente para moldar a un individual, para que pueda traerle gloria a Él. Vamos rápidamente a Santiago. Capítulo 1. Aquí vemos eso. El pecado de otra gente, Dios la puede usar. Las consecuencias del pecado. No el pecado, sino las consecuencias del pecado. Te afectan a uno. Y Él lo puede usar para moldarte, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Está diciéndole, mira, a veces no va a ser tu culpa, a veces sí va a ser tu culpa, pero la consecuencia del pecado te va a caer a ti cuando estés ahí, mira como lo que me está pasando, ¿por qué Dios? Mira cómo me siento, diciendo, mira, no, cálmate, estoy usando esto para darte paciencia. No debes de ser menos paciente si Dios está trabajando en ti, debes de ser ¿qué? Más paciente, maduro, más maduro, más maduro. Entonces, es necesario, hermanos. ¿Cómo vas a decir, Señor, ayuda a mi paciencia y pues no la ejerces? No haces ejercicio, ¿verdad? Noten en el versículo 12 que Pablo se refiere a él mismo como el primer judío cristiano, como aquellos que son la primera esperanza, ¿verdad? En Cristo. Los judíos específicamente, hermanos, eran ellos apartados
sobre todas las naciones, había todas estas naciones, y Dios escogió a los judíos, a esta gente, para traerle gloria a Dios. No era que los judíos eran mejor que otras naciones, al contrario, había unas naciones muy buenas, había unas naciones muy avanzadas en la tecnología, y estos andaban con palos y cosas para plantar y todo, o sea, no eran gente que tenía la sabiduría que otras naciones tenían, ya habían inventado el fierro, guayines, caballos, estos todavía andaban en burro, no sabían qué onda. Dios escogió a esa nación, a los que menos. Si hubiéramos estado ahí con todas las naciones, te garantizo que ni uno de nosotros hubiera escogido a Israel. Hemos escogido, mira, eso está muy avanzado. O sea, si quieres ganar en un equipo, Israel es aquel que escogen al último en un equipo. No, escogen a todo mundo y luego tú eres el último que escogieron. Pero así se glorifica a Dios. Así se glorifica a Dios. Dios escogió y puso a un lado para traerle gloria, pero fallaron. Continuamente fallaron y fueron continuamente exhortados y en un sí disciplinados. Imagínate, fallaron. La regó Israel de a tiro. Y no nomás una vez, continuamente. Nomás mira el libro de Jueces. Ay, Israel. Nomás mira el libro del Nuevo Testamento de los cristianos hoy en día. Nomás siguen en la misma cosa y estamos dando vueltas. Lo mismo. No cambia lo que vivimos y esperamos un resultado diferente. Israel la regó y Dios lo siguió disciplinando y la regaron hasta el fin, quedaron como si nada, les mandó Babilonia, los separó completamente como nación, llegaron a ese punto, los disciplinó hasta el fin y aún Dios todavía tiene un plan para ellos. Amén, hermanos. Su trabajo todavía no ha sido acabado con Israel, hermanos. Son promesas que Él tiene. El propósito de que Él tiene con la nación de Israel no se ha acabado y se va a cumplir. Eso Pablo comienza y nos habla de la bendición, que también hace algo muy especial para el cristiano de Éfeso y para el cristiano de hoy, del Nuevo Testamento, que no son judíos. Nos da en Él, también podemos escuchar el mensaje de la verdad, del Evangelio de la salvación, que también creyeron, ¿quién? Incluye los gentiles, hermanos. Por el fracaso de Israel, entramos nosotros también. Somos adoptados ahora. Qué hermosa noticia, hermanos. Y no fue algo de que fallaron estos o segundo lugar se lo vamos a dar a los gentiles. No, hermanos, esto fue, ¿a quién le está hablando? Fue predestinado antes de la fundación del mundo, nosotros. Y incluso está en el Antiguo Testamento desde el principio que esto iba a pasar, que iban a agregar a los gentiles, pero esta gente era tan orgullosa que se creían mucho y eran tan autojustos que no querían aceptarlo, lo ignoraban. Pero ahí estaba en las Escrituras que iban a venir los gentiles también. Desde antes de la fundación del mundo Dios predestinó esto, pero ellos rechazaron verlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Mira lo que dice aquí, hermanos. Fíjate el versículo 9 como comienza, dice: mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real, cerzoso, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llama de las tinieblas hacia la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais que pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esos somos nosotros. Los que tienen esperanza en Cristo. Ahora ya nomás no era para los judíos, sino es para cualquier persona que ponga su fe en Cristo Jesús. Su gracia se extendió a todos. Todos que crean en el mensaje de la verdad del Evangelio de la salvación, y incluye a la familia, y te trae a la familia de Dios, adoptados a la familia de Dios. Fíjate donde la salvación aquí en Efesios capítulo 11 y 12, ¿dónde se aplica la salvación? En el tiempo y en el espacio, hermanos. Dios no tiene tiempo, no tiene nada, se aplica en el tiempo y en el espacio. El Evangelio fue predicado y el elegido responde porque cree el mensaje de Dios. Juan capítulo 8. Este es Cristo, ¿ok? So, si tienen un problema, hablen con Cristo. ¿Ok? Dígale a Cristo, mi pastor tiene un problema, no, creo que aquí Cristo está diciéndolo él mismo. Dijo entonces, ¿quién? Dijo entonces, ¿quién? ¿Quién dijo? Versículo 31, discúlpenme. 31 al 32. Dijo entonces, ¿quién? Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seráis ¿qué? Verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Y conoceráis la verdad, y la verdad te hará ¿qué? Tienes que responder a la verdad de Dios. Puedes oír la verdad de Dios, puede ser verdad algo en tu vida, pero no quiere decir que ahí se muere. Tienes que responder. Tienes que responder. No, pues yo creo que yo soy elegido. No. Tienes que responder. Tienes que responder. Aquellos que van a ser salvos van a reconocer y van a responder a Dios y a la verdad de Dios que ha sido liberado del pecado. Aquellos que fueron ciegados porque las mentiras de Satanás, y ahora ya va a venir la luz y va a quitarle las vendas a aquellos que están captados en esa mentira de Satanás. ¿Qué te hace no levantar tu Biblia? ¿Qué te hace no orar? ¿Qué te hace no ponerle atención a las cosas de Dios? ¿Qué te hace no tener compañerismo? ¿Qué te hace no tener estar en la iglesia, en el cuerpo local de la iglesia? ¿Qué te hace no crecer en la palabra de Dios? Las vendas, hermanos. Estás ciego porque no ves el beneficio de Dios completamente. La verdad que estás creyendo es lo que te está diciendo Satanás todavía. Te está diciendo Satanás todavía que esto no es necesario. Puedes vivir la vida cristiana, no tienes que leer la Biblia, no tienes que saber la Biblia, no tienes que estar en oración, no te tienes que someter a la iglesia, no tienes que... o sea, todas las mentiras que te usa Satanás, y por eso te las estás creyendo. Pero la verdad prende un foco y ahora ves, la verdad te va a liberar. No vas a estar encadenado, no vas a estar, ahora vas a estar libre del mentiroso, del que te echa mentiras. Si crees en Cristo y clamas seguirlo
confías en Él y solo en Él, has sido que perdonado. En Romanos capítulo 8, versículos 8 al 15, dice esto. Romanos capítulo 8, versículos 8 al 15. Y los que vienen según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Los que vienen según a la carne, los que viven según a la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. ¿Qué quiere decir vivir en la carne? Quiere decir que estás tratando de vivir sin Dios. Quiere decir que tu actitud, tus motivos, tu postura, no estás viviendo lo que dice Gálatas 5, lo que nos habla en Efesios 3. No estamos viviendo agradando a Dios porque estamos viviendo en la carne. Creemos que podemos vivir sin Dios. La hago sin Dios, con el título, pero no estamos sometiéndonos a las Escrituras. No nos estamos sometiendo a lo que Dios quiere, porque es que yo no estoy contento con eso. Yo quiero lo que yo quiero vivir como yo quiera. Voy a vivir partes, pero esto no. Estoy viviendo ¿qué? En la carne. Amén. Y eso no va a cambiar en dominación, eso no va a cambiar en iglesia, eso no va a cambiar, no, eso tiene que cambiar en tu corazón. El problema no es la dominación, el problema no es la iglesia, el problema no es tus circunstancias afuera, el problema no es tu matrimonio, el problema no es tu situación económica, el problema no son tus hijos, el problema es el corazón. Y dice, claro, los que viven según a la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Mas vosotros no os vivís según a la carne. Ahora estamos nosotros los cristianos diciendo, bueno, pero nosotros no debemos de vivir en la carne. Si tú has clamado a Cristo como tu Salvador, dice, mas vosotros, porque son cristianos, aquí está la raya, hermanos. Puedes decir que eres cristiano y a lo mejor eres cristino, a lo mejor eres primo, porque aquí está la raya. No puedes vivir en la carne y agradar a Dios. Pero la persona que es salva, ¿verdad? Dice, mas vosotros no viváis, no puede vivir según a la carne, sino según a ¿qué? Al Espíritu. Si es que, ¿ves? Aquí, es que, aquí no soy yo, hermano. A veces, es que el pastor y que el pastor no quiere que haga esto, el pastor nos va a decir esto. No es el pastor, hermanos, es la Biblia. Porque si fuera el pastor en la carne, no, hombre, yo no me gustaría esto tampoco. Yo quiero vivir, yo tengo muchas cosas en la carne que quiero vivir. ¿Qué está haciendo aquí? Me está haciendo dudar mi salvación. El pastor me hace dudar mi salvación. O la Biblia, este hermano me hace dudar mi salvación. Me están haciendo dudar mi salvación, no me cae eso. Bueno, yo no te estoy haciendo dudar nada. Mira lo que está diciendo Pablo. Él está diciendo dudar, está diciendo, si acaso. No te está diciendo de sí, no, tú eres cristiano, y ese es Pablo. No, yo no sé. Si acaso, ¿y cómo vas a saber si estás viviendo? ¿Estás viviendo en el Espíritu o estás viviendo en la carne? ¿Cómo se mira tu vida? Si tu vida no se mira como viviendo en el Espíritu, dice Pablo, pruébate que estás en la fe, porque a lo mejor vas a ¿qué? Fracasar. Vas a fallar el examen, la prueba. Yo no lo estoy diciendo, Pablo dice, si acaso. Y esta es una frase que usa todo el tiempo. Mas vuestros no os viváis según a la carne, sino al Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué es? No es de ¿quién? De Él. Yo no estoy haciendo nada en dudar. Yo todo lo que te estoy diciendo es lo que está diciendo Pablo. Está diciendo, así es la cosa. Si tú estás viviendo una vida en la carne y tu vida no se parece, puedes decir todo lo que quieras. Soy cristiano, esto y lo otro, Pero si no estás viviendo una vida en el Espíritu, dice, no eres ¿qué? De Dios. ¿Verdad? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de Dios a los muertos a Cristo,
Jesús, verificará también vosotros cuerpos mortales por su Espíritu que moran en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Otra vez, hermanos, no eres deudor a la carne, no le hagas caso a la carne no le debes nada, porque si vives conforme a la carne, ¿qué dice? Moriráis más si por el Espíritu haces morir las obras de la carne vivieres. Amén. Yo no estoy diciendo esto. Son advertencias, hermanos, como pastor, como líder, ustedes mismos como hermanos en Cristo, como iglesia, tienen que uno al otro, no nomás es el pastor, tenemos esa responsabilidad de que si vamos en el camino y va el cristiano, tu hermano en el camino, tienes que ponerle los signs de advertencia. Dice ahí, ten cuidado, hay hielo en la calle. Ten cuidado, ahí hay piedras cayendo. Ten cuidado, te salen venados ahí. Y si no estás viviendo en las leyes y viendo los anuncios, vas a tener un problema muy grave y mortal. Míralo como amor, hermanos. Míralo como amor. Si no estés ahí dudando, me está diciendo que no estoy salvo a lo mejor y que no, y te puedes estar pasando por muchas cosas en tu mente y todo, pero míralo como amor. Si eres de Cristo y te ponen el anuncio ahí, el Espíritu Santo va a hacer que tú digas, sabes que ando mal, voy en el camino, tengo que tomar una vuelta aquí. Porque Dios te va a sostener hasta el fin, aunque andes mal en veces. Dios como quiera va a venir y te va a dar el sign. Y si eres de Él, el Espíritu Santo va a decir, oye, estás mal. Pero si no, y sigues pasando por las piedras y el hielo, y mira, me salvé. Se volteó hacia el carro un poco y te asustas un poquito y te subes al camino, pero ahí vas otra vez en el mismo camino. Hasta que un día, vaciado tarde. Es amor de Dios. Dios te está diciendo y convirtiendo, ponte bien conmigo. Ahí están los anuncios. Te amo, hijo. Y si eres de Dios, vas a responder y no te vas a rebelar. Esa es esperanza, hermanos. No es apagamiento, no es agüitamiento, no es de que, mira, no, es amor de Dios. ¿Qué amor? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son ¿qué? Hijos de Dios. Si tú no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, no eres hijo de Dios, punto. Es lo que está diciendo la Biblia. Eres su creación, pero no eres su hijo. Pues ¿cómo te eres? La palabra de Dios. No, pero es que la palabra de Dios fue hecho por hombre. Me hace decir tú que el Dios Todopoderoso que creó todo el mundo, que creó las estrellas, el sol, que Él sostiene las estrellas, que el sol no se mueve para acá para quemarnos, que el sol se mueve en una manera específicamente para que podamos tener oxígeno, el Dios que te creó a ti sin meter baterías y plugar, el Dios que hizo de nada hizo algo, el Dios que resucitó a Cristo de los cielos, ¿no tiene el poder de perseverar su palabra en un libro y usar al hombre a hacerlo? Vamos a escondernos y decir, no, pues es que esto es de lo... Pues entonces, ¿en qué crees? ¿Crees en un Dios verdadero o no? Punto. ¿Eres su hijo o eres creación de Dios? Punto. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Dice, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos que Abba, Padre. ¿Clamas a Dios? ¿Clamas a Dios? Versículos para acabar. Versículos 13 y 14, Efesios 1. Efesios 1, 14 al 15, al 14. 13 al 14, 13 al 14. Mira lo que dice así. En él también vosotros habemos oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué?
sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestras herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, aquí dice, vamos a andar en este camino. Y el Espíritu Santo que te selló, vas a ver ese anuncio y te va a convictir. Vas a oír la palabra de Dios esta mañana y si andas mal, vas a arrepentirte. Y si andas y eres de Dios y andas mal, vas a arrepentirte. Si vas a oír esto y vas a seguir igual, entonces una bandera roja. Punto. Dice, estás sellado con el Espíritu Santo. Si ya eres de Cristo, ya nada te va a arrebatar de su mano. Nada te va a arrebatar de su mano. Nada. Si eres de Dios, no importa qué pase. No importa si la regaste bien feo, no importa qué pase, la puedes regar bien feo. Nada te va a arrebatar de la mano, pero si el Espíritu Santo mora en ti, vas a responder a la palabra de Dios. Amén. Vas a responder a su palabra, porque Él te ama, Él quiere que llegues hasta el fin. Te va a dar todo lo que ves. Y aquí viene la promesa, ha sido sellado. Aquí no hay nada de que recibiste, si la pierdes la salvación o no. Si la tienes, la tienes, si no la tienes, no la tienes. Punto. Aquí si Él te selló, no importa qué, vas a llegar ahí hasta hueliendo a humo, pero vas a llegar hasta el fin, porque Dios te prometió y te selló con el Espíritu Santo. Punto. Y vemos las promesas de Dios, la herencia, ese momento. Y quiero verlo eso muy, muy cerca. ¿De qué quiere decir estar sellado en el Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir ser sellado en el Espíritu Santo? Ya le piqué para, ahí me voy a quedar. Y vamos a estar estudiando. ¿Qué quiere decir? Ya vimos parte de lo que quiere decir. Hermanos, servimos un Dios que nos ama. Qué bueno, hermanos, porque yo he andado en el camino y todavía puedo andar en el camino. Y ahorita tengo una futura promesa. Esa es la promesa que la que vivo ahorita. Sé que Él viene y hay herencia, eternidad para su gloria todavía. Y cuando ando mal, me saca los anuncios. Hielo. ¿Qué pasa con el hielo? Si no te agarras bien, te volteas y te caes y te quedas ahí. Piedras, venado, o sea, todo más ponte a pensar. ¿Y cuántas veces ignoramos ahí el anuncio del carro que dice, checa la máquina, cambia el aceite, ahí estamos, hasta que ya las da el carro y ya es muy tarde? ¿Verdad? Muchas veces la advertencia que nos dan los doctores, ya no comas esto, ya no hagas esto, pórtate bien, haz esto, y nos dan las advertencias y ahí vamos otra vez y un día vamos a quedar. Dios es inmenso y rico en su misericordia. Esta mañana nos está hablando a todos. Él dice, yo quiero que ustedes estén sin mancha, sin pecado, justos delante de mí. Si has sido salvo, si has puesto tu fe en Cristo y solo en Cristo, quiero que sepas que su amor y su misericordia es rica para ti. Y esta mañana te está diciendo, mira tu vida, te estoy llamando. Si no tienes a Cristo en tu corazón, te está llamando. Hoy hazlo. No te esperes para mañana. Te está advirtiendo a ti también. Al incrédulo le ha dado las estrellas, el sol, la creación. Te ha dado las escrituras, te ha dado todo para que no puedas decir, yo nunca supe. Ahora sabes. El incrédulo sabe ahora. Y no vas a poder dar excusas de que pues no sabía. No, Él se reveló en todo. Antes de la Biblia había la creación. Y sabemos que alguien más grande creó esto. No hay excusa. Para aquel que piensa que es cristiano pero está saliendo primo, hoy es el tiempo de arrepentirte. Para aquel cristiano que quizás anda en el camino mal, Dios te está advirtiendo, Él quiere que regreses para atrás, que te pongas en el camino correcto, porque tiene un plan para ti que quiere acabar y lo va a acabar. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gloria y honra para ti, Señor, porque yo no estuviera aquí si no creyera que tu palabra es verdadera,
Dice tu palabra que fue inspirada por el hombre, por Dios, y fue escrita por hombre, pero fue inspirada por ti, escrita por ti. Tú hablaste esta palabra. Es como una pluma, hermanos. Si acaso yo uso esa pluma y escribo algo, ¿fue la pluma o fue aquel que agarró la pluma? No podemos decir que fue la pluma el que escribió el instrumento, sino aquel que dirigió esa pluma. No podemos decir que estos 66 libros, Señor, tú no tengas el poder de perseverar tu palabra, de hacerte conocer, todo el poder que tienes, y no tienes el poder de perseverar un libro, una palabra tuya. ¿Cómo vamos a decir que fue el hombre el que lo escribió cuando vemos que tú fuiste el que hablaste y él fue la pluma y el instrumento? Somos gente humana y podemos translucir o translicir la palabra correctamente, pero tu palabra no es el problema, sino el hombre que la está interpretando diferente. Muchos han tomado ventaja y han interpretado el libro en sus propias maneras y han lavado las mentes de la gente y lo han usado para mentir, y Satanás ha usado la misma palabra, pero verdaderamente sabemos que tu palabra es pura. Y si nos quedamos en lo que dice y no inventamos lo que nosotros queremos que diga, vamos a poder vivir guiados por tus escrituras. Cuando pensemos una manera, pero veamos las escrituras, debemos de someternos a lo que dice tu palabra. No podemos forzar, pero podemos traer. Y esta mañana, Señor, que el Espíritu Santo traiga, que el Espíritu Santo estimule el corazón de cada uno, que el Espíritu Santo nos abra los ojos, los oídos, los corazones. Gracias por tu inmensa misericordia, Señor. Gracias por quien eres y tus promesas son verdaderas. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por quien eres. Todo para tu honra y para tu gloria. Amén. Pueden tomar asiento. Ya estamos concluyendo, ya nada más unos breves anuncios.